Hola a todos, muy buenas tardes y bienvenidos de nuevo a estas charlitas de verano de Menudo Castillo, que sabéis que nos encanta realizarlas y que nos encanta encontrarnos pues, con gente interesante. Hoy tenemos la suerte de tener a dos escritoras con nosotros realmente impresionantes, porque hace unos días se celebraba el CILELIG, el Congreso Iberoamericano de Lengua, Literatura Infantil y Juvenil, que pone en marcha la Fundación SM, un encuentro que intenta promover diálogo y reflexión sobre cultura infantil y juvenil en Iberoamérica. La primera edición ya tiene años porque fue en Santiago de Chile en 2010. Bogotá organizó la segunda en 2013 y Ciudad de México la tercera en 2016. La de 2020 le tocaba a España, pero claro, llegó la pandemia y se tuvo que convertir en un evento virtual. Un evento virtual que empezó el año pasado y que ha seguido este. Y tenemos la suerte de tener a dos de sus protagonistas con nosotros, porque tenemos a Beatriz Elena Robledo, que es escritora, investigadora y profesora colombiana, que está experimentada en la literatura infantil y juvenil y en el fomento de la lectura. Y tenemos también la suerte de tener con nosotros a Beatriz Jiménez de Ori, que es poeta y profesora de instituto, aunque últimamente también es novelista de literatura infantil y juvenil, que acaba de publicar 2 novelas que son una maravilla. Beatriz Jiménez de Ori, Beatriz Elena Robledo, bienvenidas a este pequeño espacio. Muchas gracias. Bueno, gracias, qué bueno. Un placer teneros a las dos por aquí. Lo primero, a las dos, quien quiera empezar, ¿vale? ¿Qué opináis del CILELIG y que se vaya recorriendo todos los países de habla hispana? Venga, Beatriz Elena, tú que estás más lejos. Bueno, mira, a mí me parece importantísimo y bueno, y además he tenido la suerte, menos el del año pasado, pero he tenido la suerte de participar en todos los CILELIGs anteriores, incluso a ser parte del comité académico, y cuando se hizo en Colombia, pues me tocó presidir el comité académico, entonces lo conozco muy bien. Claro. Y además lo valoro muchísimo porque es de los pocos espacios que hay donde no solamente nos podemos reunir los que estamos en esto, sino que se generan muchas cosas, conversaciones, conocimiento de cómo circula la literatura infantil y juvenil en Iberoamérica. No es fácil porque en todos los países se producen libros maravillosos, pero la distribución es difícil. Entonces, estos espacios no solamente nos permiten conocer lo que está pasando en los países, sino pues generar una reflexión crítica, que creo que es muy importante para la literatura infantil y juvenil. Uno se entera de muchas cosas en los CILELIGs. Entonces, me parece de verdad que siempre digo que sigan estos espacios. Ahora son virtuales porque nos toca, tiene las ventajas de la virtualidad, pues que podemos comunicarnos más. Mira, por ejemplo, ahora que al otro lado del océano y aquí estamos, pero pues claro que uno extraña la presencialidad en muchas cosas, en lo que pasa en los corrillos, el conocimiento de mucha gente, las conversaciones, pero de todas maneras pienso que sea virtual o presencial es muy importante porque, y se generan las memorias, se producen pues como digamos productos derivados de textos, reflexiones, libros que se hacen de apreciación como de conjunto de lo que está pasando en los países. Entonces yo creo que esto estimula muchísimo la literatura infantil y juvenil y la promoción de la lectura también. Uh-huh. Fíjate, hablabas tú de esos corrillos. Yo creo que los congresos lo mejor son esos corrillos donde salen, bueno, 1001 historias, ¿no? Diferentes. Beatriz Jiménez, desde aquí, desde Madrid, cuéntanos tú, ¿para qué vale una cosa como esta, un congreso como este? Pues un poquito lo que ha dicho Beatriz Elena, efectivamente es una oportunidad para gente que venimos de partes del mundo muy, muy distantes, pero que compartimos esta lengua hermosa, pues podamos conocernos y conocer qué se está gestando en nuestros países. A mí también me habría gustado mucho más que pudiéramos haberlo celebrado de manera presencial, y porque creo que alrededor de una mesa, después de comer o dado un paseo por Toledo con la fresca, pues se pueden... Surgen cosas quizá de una manera más cálida que así, pero de todas maneras bienvenido sea este congreso virtual también, claro que sí. Sí, casi como estaba programado, ¿no? Ese congreso en Toledo de manera presencial hace justo un año, el año pasado. Uh-huh, uh-huh. Exactamente. Bueno, y
Claro, fíjate, le preguntaba ya antes a Beatriz Elena, antes de entrar en antena, para que nos escuche todo el mundo, nos vea todo el mundo. Por cierto, quiero decir a todo el que nos esté viendo ahora mismo que nos podéis mandar preguntas, mensajes, comentarios, saludos, que para eso estamos también, para poderlo decir. Le preguntaba yo a Beatriz Elena que por qué, porque el otro día estaba viendo yo su conferencia, que se puede ver además en la página de Ciralig, y me enteraba de un montón de títulos, de un montón de autores, de un montón de literatura infantil y juvenil de Latinoamérica, en este caso, de Latinoamérica. Y yo quería saber, ¿por qué no sabemos tanto de esta literatura en España, Beatriz? ¿Por qué no nos llegan estos libros? Porque yo pienso que sí yo creo que eso es una dificultad que compartimos, no solamente con ustedes, sino aquí internamente entre los países de América Latina, porque no circulan los libros de la misma manera. Las editoriales de todas maneras le apuestan pues a unos libros o a unos autores y se lo apuestan pues comercialmente. De todas maneras eso es un negocio. Entonces hay como ese dilema, bueno, pero si publicamos estos autores que no se conocen mucho acá, ¿quién los va a leer? Yo pienso que pasa por todo eso. Por eso me parece tan importantes estos espacios y ahora en la virtualidad, como para dar a conocer qué es lo que pasa allá. Yo, por ejemplo, muchos autores los he conocido porque por mi trabajo me ha tocado viajar mucho. Entonces uno viaja y está como a la casa de los libros, ay, ¿qué se está produciendo aquí? O quiero conseguir más libros de este autor. Pero en general, la gente en general, pues no conoce porque no los va a encontrar en la librería. Y lo mismo le pasa en cada uno de los países. Encuentran lo suyo, claro. O algunos autores que porque les ha ido muy bien o porque son muy reconocidos o porque son muy buenos también, o sea, pasa por todo eso, pues trascienden, digamos, las fronteras. Pero y por ejemplo, desde el punto de vista histórico, pues es mucho más difícil. O sea, solo como los investigadores que se dedican a mirar así como con lupa qué ha pasado en cada país. Pero yo creo que sí hay un problema como de distribución y de conocimiento y harían falta como más proyectos ahorita aprovechando pues como toda la virtualidad, como de difusión mayor pues incluso ediciones digitales para poder conocer, porque eso enriquece muchísimo, o sea, poder leer los autores de otros países, pues eso lo que genera es ese tejido que hace la literatura y que le abre fronteras y conoce unos autores que de otra manera no conocería, y eso alimenta y nutre mucho, no solo a los lectores, sino también a los mismos escritores, ¿no? Cierto. Beatriz Jiménez, tú que has hecho de vez en cuando de traductora, se traduce mucha literatura infantil y juvenil a España, pero se trae poco de América. ¿Por qué crees que pasa? Pues es verdad que se traduce a mucho, es verdad que se traduce a mucho clásico, considerando clásico a Kristin Noslinger, es decir, se sigue traduciendo a los grandes, sobre todo europeos, es verdad, y norteamericanos, pero luego estaba pensando cuando oía a Beatriz Elena hablar que hay algunas maneras de que penetren o que se intercambien, ¿no? los distintos escritos, y yo parte de los premios literarios muchas veces pienso, por ejemplo, en el premio de Orihuela, de Calandraca, que lo ha ganado Ramón Suárez Camal o lo ha ganado María José Ferrada, o en el Luna de Aire, y lo ha ganado una autora argentina este año, o la labor inmensa que lleva a cabo Cuatro Gatos en Miami, ¿no? Donde realmente pone en contacto. Yo a través de Cuatro Gatos he conocido a muchos escritores latinoamericanos. Claro. Eso es verdad. Sí, o lo que le pasaba a uno con la revista Imaginaria, ¿sí? O sea, esas revistas virtuales que están promoviendo los artículos, la crítica, las entrevistas, son maravillosas porque nos permiten conocer, sí, o al menos le pican a uno la curiosidad y las ganas de conseguirse los libros de los autores. Pero exacto. Sí hace falta, digamos, ese intercambio, como ese puente. Pero fíjate, sí que os quiero preguntar a las dos Beatrices, a Beatriz Jiménez porque participa en jurados de estos premios literarios de los que hablaba, o ha estado con los de Cuatro Gatos, o a Beatriz Elena porque es experta en fomentar y leer. Hay un puente
que a lo mejor nos hace falta ese intercambio, que exista más, pero el puente existe, quiero decir, ¿es tan diferente lo que se escribe en aquel lado del océano que lo que se escribe en este? ¿O es más parecido de lo que creíamos? A mí me parece que la literatura para niños está mucho más cercana, quizá, que es un lenguaje, no quiero generalizar, pero quizá más universal, más que un lenguaje, un contexto. Y tal vez la literatura para jóvenes, que está más enmarcada pues, en un contexto social o en una ciudad más determinada, sí que puede haber diferencias, supongo, pero dentro de España también, entre un entorno rural y un entorno más urbano. Lo bueno de la literatura es eso, que te permite viajar a cualquier parte. O sea, yo no lo veo un obstáculo, pero quizá hay alguna diferencia más en ese sentido. No lo sé, no sé qué, me interesa saber qué pensáis vosotros. No, pues es que yo pienso que de todas maneras la literatura es una manifestación cultural, ¿sí? Y precisamente esa diversidad pues enriquece muchísimo. O sea, qué bueno que sea muy diversa. Eso no va a obstaculizar el puente, al contrario, que haya un puente no para encontrarnos con lo mismo, sino para encontrarnos con esa diversidad. Y uno le pasa, incluso pues, bueno, aquí llega mucho de España, que uno pensaría que ojalá fuera al contrario también, porque aunque eso se ha abierto un poco más, ¿no? Con las ferias del libro y sí, hay como más esa circulación que antes, pero yo creo que lo que hace es enriquecer precisamente no solamente el lenguaje, las situaciones, pues igual la literatura, si sea fantástica, está interpretando al niño y a los niños en literatura infantil y juvenil, los está interpretando en su realidad, pues. Así sea una literatura, incluso la más fantástica, uno puede encontrar rasgos del lenguaje, de la manera de relacionarse, de muchas cosas que pasan en la vida real, se reflejan de una u otra manera en la literatura. Entonces yo creo que eso es una riqueza enorme que se podría potenciar muchísimo más, ¿sí? Porque es lo que a uno le pasa cuando se encuentra como con un autor, sí, yo sí creo que, y más en la literatura infantil, yo creo que para los mismos niños también leer de literatura de otros lugares, pues lo que hace es abrirles la experiencia, sí, es una experiencia estética mucho más enriquecida y no solamente un conocimiento, ¿no? Bueno, yo creo que en un mundo tan globalizado como el que tenemos, cada vez nos hace más falta, ¿no? Que leamos y abramos esas ventanas de unos sitios y de otros. Yo me acuerdo, fíjate, y lo escuchaba en tu conferencia, Papelucho, que viene de Chile, ¿no? Marcela Paz. Bueno, no es tan diferente en el concepto en sí a Manolito Gafotas o al pequeño Nicolás. Son niños viviendo su vida más o menos real en su mundo, ¿no? Creo que por ahí también se puede jugar y se puede disfrutar fantásticamente bien. Y yo creo además que para los escritores, yo pienso mucho en eso, para los escritores es muy importante leer literatura muy diversa de otros lugares, porque yo recuerdo hace 40 años, cuando uno de mis primeros, digamos, trabajos o contactos con la literatura infantil fue en una fundación, la Fundación Rafael Pombo, que en esa época era la primera biblioteca infantil que había en Bogotá, al menos en esos años, porque anteriormente, en los años 20 del siglo pasado también hubo, pero eso ya se olvidó. Y me acuerdo que toda esa colección era importada de España, porque nosotros en esa época no editábamos libros para niños acá, apenas estaba empezando. Lo que yo sentí como lectora, o sea, a mí me tocaba atender la biblioteca, y los domingos me tocaba ir a atenderla, pero no llegaba nadie, porque los domingos iban a hacer deporte. Entonces yo aproveché para leerme todo, y yo no lo podía creer. Claro, yo vengo de formación de letras, entonces para mí era como de pronto descubrir que esta literatura es tan buena como la que había leído en mi carrera, y ahí descubrí a Christine Noslinger, a María Gripe, a Gianni Rodari, a Roald Dahl. O sea, yo decía, ¿qué es este mundo tan...? Entonces eso enriquece muchísimo, muchísimo. Entonces, ojalá eso sucediera en todas partes.
Ojalá, bueno, las dos venís del mundo de las letras, ¿no? Porque Beatriz también es filóloga hispánica. Bueno, tengo por aquí, nos está viendo desde Argentina Carlos Lucio Calderón. Fijaos para lo que tiene esto, ¿no? Una en Colombia, otra en el Escorial, si no me equivoco. Ahora nos están escribiendo desde Argentina. Y Carlos nos pregunta que cómo se pueden poner en contacto con vosotras. Supongo que se os busca, ¿no? Por internet y tendréis correo electrónico para que os pueda escribir. Sí, o a través de Facebook me puede mandar un mensaje. A mí también. Yo estoy en Facebook. Sí. Pues mira, Carlos, ahí lo tienes. Y además nos decía, él opinaba también que se puede hablar de niños desde los 10 hasta los 99 años. Yo siempre digo que los de 103 y 104 también merecen estar ahí. Y que hay historias para todos, ¿no? Como El Principito o, bueno, allí en Latinoamérica es La Historia Sin Fin, para nosotros La Historia Interminable, que es lo que tendríamos que intentar hacer los autores, fomentar que todos los libros fuesen para todos los lectores, ¿no? Supongo que eso también lo tenéis muy en cuenta vosotras a la hora de escribir, aunque Beatriz Elena hace ya, por lo que he estado viendo, hace ya 3 o 4 años que no publicas nada, Beatriz Elena, ¿no? Hace 3, a ver, antes de la pandemia, en el 19 publiqué un libro que se llama El Otro Simón, lo publicó Planeta. Lo que pasa es que también está ocurriendo algo que me parece un poco preocupante, y es que algunas editoriales se centran solo en el circuito escolar. Entonces, no, al menos en Colombia está pasando eso, entonces no están en librerías. Entonces, ese libro, por ejemplo, lo conocen los chicos si lo piden en la escuela, pero no es un libro que circule, ¿sí?, en librerías, y eso es un poco, pues, preocupante y grave, porque necesitamos que circule de muchas maneras los libros, ¿sí? Y bueno, la verdad, yo en el 20... es que ese año sí fue muy extraño. Yo escribí mucho en el 20, tengo por ahí una novela para adultos inédita, o sea, fue una concentración así porque tenía ese reto y aproveché ese encierro para eso. Y estoy ahora también trabajando en una biografía. Tú sabes que yo también escribo biografías para adultos, entonces eso me ha llevado todo el tiempo, entonces no he vuelto a publicar así para niños, es verdad. Bueno, pues estaremos atentos. Porque Beatriz Jiménez sí estuve mirando y yo quiero leer todo esto, pero ¿dónde lo consigo? ¿Ves? Ahora que tengo que buscarlo, a ver aquí. Pues de Beatriz te tienen que mandar todo lo que vaya escribiendo, porque esto queda muy mal que lo diga Beatriz, pero es que me gusta mucho cómo escribes. Aquí no. ¿Cómo te lo agradezco que lo digas? Yo también tengo muchas ganas de leer lo que ha escrito Beatriz Elena. Te conozco sobre todo como experta y me gustaría leer también tu ficción. Así que también te buscaré, por supuesto. Oye, y antes de, bueno, vamos a seguir adelante con la charla, pero os quiero preguntar a las dos, ¿cómo es la experiencia? Beatriz Elena, además, que ha tenido que presidir incluso uno de estos congresos, ¿qué experiencia queda o qué os quedáis con cada uno de estos congresos? No sé, Beatriz, si esta es la primera vez, tú, Beatriz Jiménez, si es la primera vez que participas, si has participado alguna vez más. Contadme un poquito cómo ha sido también qué pellizquito queda de un congreso como este. Para mí sí es la primera vez en Cilelig. He participado alguno a lo mejor que ha organizado el CEPLI de Cuenca, pero en Cilelig es la primera vez que participo. Sí. Así que creo que Beatriz Elena tiene mucho más que aportar, esto seguro. Bueno, pues cuéntanos tú como participante novel y luego que nos cuente Beatriz Elena como, bueno, participante experta. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Pues muy, muy interesante saber que al otro lado hay pues algún centenar de personas escuchando, ¿no? Es bastante interesante y vuelvo a insistir en que, claro, es virtual y tiene mucho mérito, pero siempre ver a la gente o establecer un diálogo más fluido o más espontáneo, pues estaría fenomenal. Y es un poquito el intercambio de ideas, el asistir a colegas que siempre aportan cosas nuevas y visiones novedosas de la realidad. Yo creo que enriquece muchísimo en todos los sentidos. Así que yo estoy encantada. Sí, yo puedo, digamos, hablar desde dos lugares. Hacer parte del comité académico fue muy enriquecedor las dos veces, sí. Yo estuve en el de Chile, pero el de Colombia sí fue así metidos de lleno, porque además le dedicamos, bueno, se dedica mucho tiempo, como, no sé, creo que más de un año antes, uno buscando, mirando quién. Entonces, esa búsqueda
O sea, primero armar la agenda, armar la estructura de la agenda ya es un reto conceptual, digámoslo. Bueno, ¿a qué le vamos a apostar? Que cuál va a ser como el hilo conductor, el concepto que le vamos a dar al Silelig, pero además empezar a buscar la gente. Eso te da un conocimiento maravilloso de gente que uno ni se imaginaba, porque pues todos estamos aportando ahí en el comité. Entonces, unos conocen a unos, otros a otros, tanto ilustradores como escritores, expertos. Esa parte a mí me parece fascinante porque pues es muy enriquecedora en ese sentido. Pero ya como participante, estar uno ahí escuchando también, porque es que es como un coro, digamos, como estamos en lo mismo, entonces también ese sentirse uno como que hace parte de una comunidad, ¿sí? Que hay como un sentido de pertenencia a algo que nos interesa a todos, que es la literatura infantil, pero que son los niños, ¿sí? Pero que es la estética, que es, o sea, no sé, la mediación lectora, son como que uno se siente, sí, que hace ese sentido de pertenencia me parece muy valioso en esto y que se siga dando, pues como a lo largo de los años, pues también va generando esa, ¿sí? Una gran familia. Un pequeño... Sí, porque además lo que dice Beatriz es fundamental, dado que socialmente somos un poquito como literatura de segunda categoría, ¿no? No recibimos mucha atención en suplementos culturales o en crítica literaria. Y entonces, efectivamente, yo creo que es una manera de reforzar que a lo que dedicamos nuestra vida y nuestra ilusión es valioso y lo comparten miles de personas, ¿no? Pero esto pasa solamente en España. Seguro que en Colombia, Beatriz Elena, estáis en todos los medios, ¿no? La literatura infantil. Sí, lo que pasa es que no deja de ser siempre una ¿cómo lo digo? O sea... La hermana pequeña. Sí, pero siempre hay como esa tensión y ese esfuerzo permanente para poderse sentar en la misma mesa de la literatura para adultos. Yo creo que estos espacios también tienen una ventaja, y es que se requiere que haya más crítica literaria, o sea, que haya una visión mucho más crítica que va depurando y le va dando como un valor agregado, digámoslo así, porque si no quedamos en manos de lo comercial y del mercado, y eso no está bueno. Entonces yo creo que es lo mismo que pasa también con la literatura para adultos, o sea, que se vaya depurando esos espacios de reflexión, de crítica, de conversación, son muy, muy importantes. Pero yo pienso que eso ha cambiado mucho. Antes era terrible, antes era, porque claro, eso también va de la mano un poco de la valoración de la infancia, ¿no? Lo que yo decía en la conferencia, eso va pues en ese imaginario, y de todas maneras las políticas de la infancia, quiera uno, no han cambiado también. La política de primera infancia, por ejemplo, eso ha generado que se mejore la producción de los libros para los más pequeños, que se piense en ellos como lectores, o sea, eso es como todo un universo que se va conectando una cosa con la otra y se va nutriendo un espacio con otro, ¿no? Bueno, es importantísimo. Vamos a meternos un poquito en la promoción de la lectura, en el fomento de la lectura. Es muy importante, ¿no? Como decías tú, Beatriz Elena, estar en medios, que haya buena crítica, que haya buenos medios de comunicación expresos de literatura infantil y juvenil. Estamos carentes de todo esto. Es uno de los objetivos para que de verdad se fomente la lectura. Sí, yo pienso que, bueno, la mediación ya, ese es un concepto que se ha ampliado muchísimo, por fortuna, al menos conceptualmente, y se ve como desde diferentes perspectivas. Y o sea, esto, por ejemplo, que estamos haciendo es un espacio de mediación. El Silelig es un espacio de mediación, pero también está la mediación del docente, la mediación del bibliotecario, la mediación de los padres de familia. Hay instituciones que son mediadoras también, no sé, desde las bibliotecas o las librerías que desarrollan programas de promoción de lectura, pero yo creo que la mediación cada vez cobra mayor importancia y es vital, porque como decía Judith Kallmann, no es suficiente con la disponibilidad, necesitamos generar acceso, y el acceso pasa por toda esta mediación que hacemos de acompañar a los niños, a los jóvenes e incluso a personas adultas, como de mediar precisamente, como lo dice la palabra, entre esos lectores y esos textos. Sí, a mí me parece de verdad un campo apasionante, y me he dedicado a eso toda la vida y me encanta porque siento que es una acción, no solamente pues está como digamos en el campo de la acción cultural, pero es muy transformador, o sea,
la mediación pues ayuda como a que las personas puedan leer de manera más personal, encuentren como las claves para poder descubrir pues ese universo tan rico que es la literatura, por ejemplo, o los libros en general, porque también se puede hacer mediación con libros informativos o con otros tipos de textos o con textos o con la web también. Eso es. Bueno, aunque esto es mucho más serio que jugar a trucos, como Beatriz Jiménez es profe de instituto y tendrá que utilizar algún truco, aparte de la recomendación y bueno, entre comillas, ¿no? Para que sus alumnos lean, decidme cada una un truco para crear lectores, para hacer que nuestros peques lean. Aunque volvemos a decir lo de siempre, ¿no? Que los niños y niñas son los que más leen. Quizá cuando llegan a los 12, 13 años empezamos a perder un poquito ahí el nivel de lectura. No todos, pero alguno cae por el camino. ¿Cómo hacemos que esos chavales de 12, 13 años sigan leyendo y sigan siendo unos apasionados de los libros? Bueno, me parece interesante, claro, desde la escuela o desde el instituto, porque muchos de nuestros alumnos asocian leer con lo estrictamente académico, es decir, con el libro de historia, con la morfología, Entonces, yo creo que en estos grupos pequeños de secundaria, que son de 12, 13 años, a mí me parece que tienen lengua todos los días, me parece muy interesante crear un entorno especial que no sea académico. Entonces, por ejemplo, hemos decidido en el departamento 1 hora a la semana dedicar a la creación literaria y otras muchas veces, este año por el COVID no se ha podido, pero en la biblioteca donde leen en voz baja y casi siempre se hace un silencio mágico. Una vez que, como dice Beatriz, el chaval o la chavala encuentran ese libro recomendado o por instinto que van hacia él y se concentran, se crea una cosa que es mágica, que tienes a 25 o 30 alumnos leyendo en voz baja, ¿no? Y además luego ya te lo piden. Entonces yo creo que hay que desvincularlo emocionalmente de lo académico, sí, crear también un clima de confianza con el profesor, dedicar los primeros días a crear ese clima de pues eso, de confianza, de yo soy el instrumento en este momento para que accedáis a estos libros en concreto, y a partir de ahí salen cosas preciosas. O el teatro también, a través del teatro hay alumnos, por ejemplo, que se han comprado La ratonera de Agatha Christie porque lo han visto representado, o el libro de Romeo y Julieta porque han visto la obra que hemos montado, ¿no? Entonces, bueno, hay muchísimas cosas, yo creo. Sí, es como darle vida a esos textos, y lo que dice Beatriz es cierto, o sea, que no lo asocien con lo académico, ni con lo obligatorio, ni con lo aburrido, sino que puedan tener una vivencia personal, o sea, más que los toque más desde su ser, ¿no? Y sí, yo, pues todo lo que dice Beatriz, pero también yo creo mucho en la lectura de viva voz, me encanta hacer lectura en voz alta y creo que esa es una buena estrategia, posibilidad como de reunir, de convocar, de compartir, ¿sí? Como, porque finalmente el que lee en voz alta es como un intérprete, ¿no? Como si estuviera tocando la partitura, es el intérprete de ese texto. Pero igual hay otras, el hecho de que ellos se sientan libres y como con esos, que puedan entrar, por ejemplo, a la biblioteca y tengan los libros ahí sin que alguien les esté ni persiguiendo, ni preguntando, ni estigmatizando, ni calificando. Yo creo que los espacios de libertad son vitales, los clubes de lectura, o sea, hay muchas cosas que ya afortunadamente han ido entrando a la escuela también y han ido como sacudiendo un poco esa relación a veces que se tenía tan rígida, ¿no? Que se sigue teniendo en algunos lugares, pero... Bueno, vamos mejorando en esto, ¿no? No mandamos a los niños de 12, 13 años leer La Celestina y esas cosas. O el mío sí. También. Se va mejorando. Oye, y en poesía, porque ya que tenemos a Beatriz, que es una estupenda poeta, ¿la poesía entra bien en los alumnos? Fíjate que hablaba Beatriz Elena de esto de leer en voz alta, ¿no? De la oralidad casi. La poesía cuando se lee en voz alta en clase gusta, ¿verdad? Sí, los romances fascinan. Los romances, yo por ejemplo les digo, a ver, vamos a leer La doncella guerrera, primero lo leo yo, luego reparto los papeles porque se puede dramatizar, y les pregunto, ¿a qué película de Disney os recuerda? A Mulan, es decir, y son preciosos, rítmicamente están tan adaptados al oído del hispanoparlante, el verso octosílabo, la rima sonante, y hay romances que deberían ser monumentos de la humanidad, son preciosidades. Luego también hago a veces con ellos talleres de haikus,
con un libro maravilloso de María José Ferrada que utilizo, que es Cuaderno de Haikus. Y entonces lo que hacemos es a lo mejor en pequeños grupos ir al patio, porque mi instituto es jardín, y entonces se basa en la observación de algo, de un elemento de naturaleza pequeño, un insecto, un gusano, una aguja que tiembla. Y a partir de ahí hacen sus haikus, los decoran. Yo creo que la poesía permite muchísimas cosas siempre y cuando se le dé el protagonismo al alumno, ya sea porque sea el que lo recita, el que lo dramatiza o el que fabrica, el que crea un poema. Buenísimo. Es que, claro, es que con una profe así da gusto. Sí, eso iba a decir yo quiero estar en esa clase. Ven para acá. Ah, qué bueno, qué bonito. Es verdad que sí. Oye, la poesía iberoamericana cómo va? Cuéntanos, Beatriz, también, en infantil y juvenil, porque parece que hay una tendencia, ¿no?, al alza, por lo menos aquí en España. Hablaba Beatriz Jiménez de Ori de esos poetas que han venido de para allá y han ganado estos premios literarios, pero es verdad que la poesía está creciendo, ¿no? No sé cómo se ven allí. No, yo también creo que sí, o sea, pues ha cambiado como la relación con la poesía y sí, hay gente joven como, como, yo creo que por ejemplo el caso de María José Ferrada es como un caso de como paradigmático en el sentido de que, bueno, sí es posible, porque hay como toda una prevención con la poesía, incluso desde el punto de vista editorial, o sea, se publica más narrativa, porque se cree que no se, ¿sí? Pero, por ejemplo, aquí hay mucho como reelaboración de la tradición oral, de la poesía de tradición oral. Eso se está publicando muchísimo más y ese es un buen camino para llegar, digamos, a crear ya poesía de autor, no solamente para los lectores, que digamos que el oído se vaya educando, entre comillas, se vaya como familiarizando con la poesía, porque pues todo lo que son las adivinanzas, los trabalenguas, las retahílas, toda esta riqueza, las canciones de cuna, toda esta riqueza de la poesía de tradición oral, pues para un lector, para un niño que crece con eso, pues entra la poesía de autor facilísimo, ¿sí? O sea, la sabe saborear y apreciar. Entonces yo sí creo que está cambiando mucho la relación con la poesía. Uh-huh. Y Beatriz, ¿tú qué opinas? Beatriz Jiménez de Ori, ¿cada vez tienes más competencia en el mundo de la poesía? Afortunadamente. Sí, yo creo que por varias razones. Una de ellas es porque yo creo que grandes editoriales se han dado cuenta de que en la escuela es muy, no voy a decir útil porque la poesía precisamente no debería ser útil, pero sí que es muy enriquecedora, sí que a los niños les fascina y yo creo que han empezado pues a participar en certámenes, estas editoriales o a valorar la literatura. Y sí que hay mucha gente que lo hace estupendamente. Hay mucha gente en España y los autores también latinoamericanos que leo que se hacen cosas muy interesantes, desde luego. Sí, claro. O sea, por ejemplo, en Argentina, María Cristina Ramos, ¿sí? Que, o sea, sí. hay uno empieza y sí, yo creo que ya se, de alguna manera, ya se rompió como ese velo o ese mito que se tenía de que no, la poesía no le gusta a los niños o incluso, bueno, lo que decíamos, que los editores no arriesguen. Yo creo que ahora sí hay más familiaridad con la poesía para niños. Y es más maravillosa. Exactamente. Bueno, ya que comentabais o que mencionabais algún autor, decidme, voy a preguntaros, voy a haceros tres preguntas de examen. Bueno. Lo primero que os quiero preguntar es un autor pues, de España y de Colombia, un clásico de la literatura infantil y juvenil que os apasione. A ver, a mí clásico, es decir, bueno, a mí, por ejemplo, te nombro a García Tejero. Hablando de poetas. Sí, de poetas, ¿no? Bueno, es que hay muchos, Juan Carlos Martín Ramos, Pedro Mañas es quizá demasiado joven para ser un clásico, pero o Antonio Rubio, que tiene una dedicación, a mí me pareció muy, muy sorprendente con la primera infancia, con esta colección de La cuna a la luna, que utilicé con mi hijo cuando tenía 1 año o 2 y la verdad es que era
¿Verdad? Son libros preciosos. Entonces, hay muchos. Yo siento que se está viviendo una especie de edad de oro de la literatura para niños y dentro de ella, pues en ese carro también va la poesía para niños. Entonces, esto... Sí. Bueno, pues en Colombia, a ver, bueno, clásico, pues es Rafael Pombo, porque sigue teniendo mucha vigencia. O sea, Rafael Pombo fue el poeta, digamos, se le considera como el poeta de los niños a finales del siglo XIX, pero sigue teniendo vigencia, reelaboraciones, interpretaciones, ilustraciones. Por ejemplo, Ibar Dacol hizo un libro precioso de ilustrando los poemas de Pombo. Ibar Dacol, por ejemplo, yo creo que él ya es clásico porque además él es creador tanto de texto como o sea, ilustra y es creador del libro álbum. Entonces Ibar con sus chigüiros, bueno, él tiene todas incluso él ganó premio interamericano de SM. Tenemos, me gusta mucho lo que escribe también Jairo Buitrago, ¿sí? Pues él está ahorita radicado, bueno, él va entre México y Colombia, pero su obra también gusta mucho, es muy leída. Me gusta mucho Gloria Cecilia Díaz, aunque ella vive en España, pero ella pues todos sus libros están con la mirada que Colombia, pues no todos, pero sí, me gusta porque ella es muy poética, o sea, aunque es prosa, es muy poética y muy contenida, como muy cuidada toda su literatura. No, pues, a ver, ¿qué más? Bueno, Francisco Montaña también, él escribe un poco más para más jóvenes, pero es más narrativa. Sí, de todas maneras aquí yo sí siento que ha habido un despertar mayor de los ilustradores, o sea, porque seguimos teniendo autores que surgieron en los 70s y siguen todavía escribiendo y son autores muy pues, que tienen ya una obra, no sé, Triunfo Arciniegas, Yolanda Reyes y Irene Vasco, pero sí ha habido como un florecimiento de los ilustradores, sí, hay todo un movimiento de ilustración muy interesante en este momento acá. Sí, hablábamos de poesía, pero es verdad que en España también, ¿no? La ilustración es una cosa que está funcionando y bueno, que nos regalan una joya en los ilustradores que son fantásticas. Venga, otra pregunta difícil. Un libro que no podamos dejar de leer. Colombiano en el caso de Beatriz Elena y español en el caso de Beatriz Jiménez. Pero solo uno, ¿no? De que luego me hacéis trampas y me decís varios. ¿Pero de poesía o de cualquier género? De lo que quieras. Un libro que digas, es que si quieres escribir, si quieres saber algo de literatura infantil y juvenil, tienes que leer este libro sí o sí. Hay muchos, claro, pero uno que sea indispensable. Este sí es la prueba mayor del examen. Poneros un compromiso, bueno, ya lo sé. Son tantos, claro. Sí. Vamos Esta es la más difícil, ¿eh? Esta es la más difícil. Es difícil elegir uno porque, claro, a mí se me ocurren un montón. Claro, venga, empieza a decir títulos, venga. Ah, vale, puedo decir varios. Pues, bueno, voy a decir uno muy actual, que me encantó, que es una novela de un escritor y el libro se llama, espérate que me acordaré, ay madre. Bueno, ahora me acordaré. Así que, ay, se me acaba de olvidar. Bueno, pero voy a nombrar Historia Interminable, el libro de las Tierras Vírgenes de Kipling, Colmillo Blanco, los libros de Celia, de Elena Fortún, Cucho, un libro de SM que me encantaba que se llamaba De Profesión Fantasma, de un autor belga. Es que me han acompañado muchísimo. Los libros de Enid Blyton, los 5 no me gustaban mucho, pero los de internados ingleses, de chicas, me encantaban. Así que, bueno, todos esos y muchos más. No son malos. Venga, Beatriz, ¿y tú qué nos cuentas, Beatriz Elena? Pero estamos hablando de literatura en general, Yo había pedido español, pero bueno, ya que ha dicho Elena Fortún, nos vale. Con Celia la damos como válido. Sí. Beatriz, venga, pues vamos a hacer el mismo juego con Beatriz Elena, que nos cuente también libros importantes a nivel mundial y libros colombianos.
Bueno, a mí, por ejemplo, si hay un libro que incluso leí con mis hijas pequeñas que se llama El viento en los sauces, de Kenneth Graham, que a mí me parece un maravilloso ese libro. Bueno, Andersen me encanta, Andersen, pero en sus versiones completas, ¿sí? Esos cuentos de los objetos miniatura, de la aguja y el dedal, y eso me parece muy inspirador. A Andersen le convalidamos casi como medio español, porque estuvo por aquí bastante. Sí, es verdad. Tiene un diario de viaje a España, es cierto. Bueno, de colombianos, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo volver y leer y releer a Gloria Cecilia Díaz. O sea, el Valle de los Cocuyos, me parece un libro precioso, ¿sí? A ver, ¿quién más? Así, es que en este momento así como que... Claro, que hace las preguntas que vienen. Bueno, no, a ver. Tengo miedo de Ibar Dacol en la versión ilustrada, que me parece que es de mucha riqueza porque es su mismo cuento de Tengo miedo, que lo había escrito en una primera versión para niños pequeños, y ahora en la edición que hizo con Babel Libros, uno lee la realidad del país ahí, o sea, eso permite muchísimas lecturas, porque los niños pequeños ven una cosa y los adultos vemos otras en ese libro. Claro. Ese libro me parece que es muy potente y ya para mí ya es un clásico realmente, yo creo no solo para mí, sino para todos. Hace poco releí en un curso con unas profesoras mexicanas, pues donde viven los monstruos de Sendak, me parece que, y fue maravilloso porque o sea, era un libro era un curso, un taller que hicimos sobre la conversación literaria, y miras todo lo que vimos que no habíamos visto, cuántas veces no ha leído uno ese libro, y en esta conversación literaria, que éramos 10 personas, vimos una cantidad de matices y de cosas como que no habíamos visto, pues yo no había visto, y yo, qué riqueza tan grande. Entonces, sí, esos libros como que se vuelven clásicos y que no, ¿sí? No dejan de... Pues la verdad que también está bastante bien. Venga, y para ir terminando, porque si no os tengo aquí toda la tarde y tampoco... Bueno, a Beatriz Elena toda la mañana. Está bien. Te quiero preguntar, Beatriz, como habrá quien no te haya leído, sobre todo aquí en España, y diga, oye, pues quiero conocer o quiero empezar a leer a Beatriz Elena Robledo, ¿por qué libro vamos a conocer? ¿Qué libro nos recomiendas para decir, oye, esto, así es como escribo yo? Pues es que yo escribo como diferentes, tengo como diferentes, digo yo, como rutas de escritura, o sea, porque si es literatura infantil y juvenil, yo tengo 2 libros que me gustan mucho, que son Flores Blancas para Papá, que es lo que pasa es que en este momento esa novela está descatalogada, estoy viendo a ver con quién la vuelvo a, pero es una novela juvenil, ¿sí? Flores Blancas para Papá. Barco de vapor, ¿verdad? ¿No estaba en barco de vapor? Sí, estuve en barco de vapor, o sea, en este momento, no, si se puede conseguir, pues todavía circula, pero digo yo que toca volverla como a editar, porque esa novela ha gustado mucho, es una novela para como la leen mucho como los adolescentes, los preadolescentes. Ese libro lo tengo muy como en el corazón. Está otra novela en SM que se llama Fígaro, que tiene una segunda edición ilustrada ahora por Santiago Guevara, que quedó muy bella la edición. Se consigue también, pues al menos en SM Colombia. Fígaro, que es una novela para niños y su protagonista es un gato, ¿no? Un gato de apartamento que después termina en la calle y se vuelve un gato de calle. Esos 2 libros, digamos, yo hago mucho, me gustan mucho las antologías, o sea, otra, digamos, camino mío han sido las antologías y las antologías de poesía, o sea, yo no escribo poesía, pero soy una lectora de poesía y una amante de la poesía, y creo mucho en la poesía y creo que los niños merecen toda la poesía del mundo, entonces he hecho varias antologías, y entre esas hay una también en SM que se llama Mi primer libro de poesía colombiana, ¿sí? Claro, como yo me he dedicado muchas cosas a Colombia, eso es lo que tú decías al principio, Javier, que no circulan las cosas claro. Más allá de. Entonces, tengo antología de Pombo,
tengo antología pues, de poemas de Pombo, la antología de mi primer libro de poesía colombiana. Yo reuní ahí como los mejores poetas colombianos para niños y poesía de tradición oral, hice como esa mezcla. Y lo ilustró Juan Camilo Mayorga y quedó precioso ese libro. Tengo un libro que también muestra Colombia, se llama Así Somos, y es como un popurrí, digamos, de personajes populares, carnavales, fiestas, comidas, o sea, como que si alguien quiere conocer Colombia, ese libro se lo llevan mucho al exterior para los niños, porque es como una pruebita, digamos, de todo lo más rico y alegre, que está ilustrado por Alecos, también un ilustrador maravilloso, que hizo una fiesta de colores con ese libro. Y en la línea de biografías, pues también han sido personajes colombianos, entonces, y son biografías más para adultos o para jóvenes, porque también lo han leído como jóvenes, digamos, en los últimos años de secundaria, de universidad. Entonces tengo la biografía de Rafael Pombo, la biografía de María Cano, una mujer revolucionaria de principios o sea, como un siglo, principios del 20. Y hay otra biografía que está esa sí está en red, que es una biografía de Policarpa Salabarrieta, una mártir heroína de la independencia. Entonces, es por ahí. Bueno, voy a aprovechar, voy a tirar un poco, si nos están escuchando las editoras de SM, pues que una antología de diferentes poetas de diferentes países iberoamericanos sería fantástico, ¿no? Para que recorriese todos los países, ¿no? Saber los mejores poetas colombianos, los mejores mexicanos, los mejores peruanos. Bueno, pues está muy bien. Esto lo dejo ahí por si alguien está escuchando. Beatriz Jiménez de Ory, y si te queremos conocer a ti como autora, ¿qué libros tenemos que leer? Pues a ver, hay dos vertientes, uno es la poesía y otro es la narrativa, en la que me he iniciado algo más tarde. Y a ver, pues me gusta mucho cambiar, es decir, si he escrito, por ejemplo, un poemario como Canciones de Garciniño, muy pegado a la Edad Media, al romance, a la oralidad, pues luego me apetece hacer uno a lo mejor de mitos clásicos en soneto, en verso decasílabo. Entonces me gusta experimentar. Y luego he tenido también la gran suerte, como Beatriz Elena, de que muchos de esos libros han sido magníficamente editados e ilustrados, ¿no? Estoy pensando en Bululú, en Calandraca, con Mariona Cabasa, en esta chica Paloma Valdivia, que es chilena, que ilustró los versos del libro Tonto, Carol Enaf, Para ser pirata, como los poemarios, ¿no? Y luego, pues nada, también en narración, pues estoy satisfecha también con las dos novelas que acabo de sacar para niños. Una es Un pez en la escalera, que es más realista, y la he publicado en Santillana, y la de Voy a contaros la nieve en SM, que precisamente tomo muchos, a mí también me encantaba Andersen y en realidad todos los cuentos tradicionales, y entonces hago un homenaje a esos cuentos tradicionales con niñas que se tienen que enfrentar a grandes retos, ¿no? Con la Baba Yaga, la Cruella. Bueno, me interesaba mucho rendir homenaje a aquellos libros que tanto alimentaron mi fantasía y tanto me acompañaron en la infancia. Entonces, bueno, eso es un poco... No está nada. Luego también tengo un libro, por cierto, de poemas en SM, que también es un viaje porque lo que se titula Lavaba 10 calcetines y otros poemas del mundo. Entonces, lo que hago es seleccionar un tipo de poema típico de cada país, por ejemplo, el soneto italiano, el haiku japonés, el limerick inglés, el romance español, y hacer una especie de viaje literario por esos países y esos poemas. En ese Está también muy, pero que muy bien. Bueno, y para despedirme de las dos, creo que, fíjate, a Beatriz Elena casi no la conozco, aunque la estoy escuchando y hemos medio hablado un poquito antes. A Beatriz Jiménez de Ory la conozco un poco más. ¿Qué sería de vosotras sin la oralidad, sin los cuentos tradicionales, sin la literatura infantil y juvenil que disfrutasteis? No sé si leyéndola o escuchándola. ¿Serían las mismas autoras? No, pues yo no creo, yo creo que eso que nos nutrió en la infancia es vital, es vital. Yo tengo la fortuna de haber tenido un padre que le encantaba la poesía y recitaba poesía y declamaba, y yo era embelesada escuchándolo, y bueno, y digamos, y además también una enciclopedia que era la enciclopedia Salvat,
que eso era como, en esa época no existía la literatura infantil, pero de ahí nos nutrimos muchísimo con yo me acuerdo que el tomo de poesía a mí me encantaba, entonces Alberti y bueno, toda la poesía española, y yo creo que por eso terminé yo también estudiando letras y fascinada pero yo creo que sí lo marca uno muchísimo, pues el haber tenido a alguien que le regale a uno, le entregue a uno la palabra con amor y porque eso está mediado por el afecto, por el círculo, por la reunión, por muchas cosas pues que ojalá se sigan dando y eso le digo yo a los profes, de pronto usted le está marcando la vida a un niño, o sea, ¿sí? Es verdad. Exacto, exacto. ¿Qué dice Beatriz? A ver, ¿qué dice Sí, Beatriz? estaba pensando en mi padre, que fue un gran mediador de lectura. Mi padre murió cuando yo tenía solo 9 años, murió muy joven, pero es verdad que le encantaba leer y le encantaban los animales. Entonces nos hablaba maravillas del Libro de la Selva, de Colmillo Blanco, Claro. tenía unos cómics que los conservo todavía, de Lassie, de Rin Tin Tin. Y entonces luego sorteaba esos lotes entre mi hermana mayor y yo, ay, por favor, que me toque el Libro de la Selva. Entonces luego lo leía como si hubiera ganado un tesoro realmente. Claro. Y luego también guardo muchos recuerdos en cuanto a la oralidad. En el patio del recreo, que yo iba al colegio de niñas, pues jugábamos a la comba, a saltar a la goma, cantando siempre, cantando unas canciones que era una especie de ritual de pertenencia al grupo, ¿no? No conocías a las niñas porque eran 2 cursos mayores, pero te ponía rey, ¿cuántos años? Y te ponías allá. Automáticamente te incorporabas en el grupo, ¿no? Y eso también lo recuerdo con mucho cariño, sí. Nosotros jugábamos, ¿dónde está la Margarita? Glen, 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 ¿no? Ella está en su casita, Glen, Glen, Glen. ¿Cómo hiciéramos para verla? Las paredes son muy altas. Sí, todos esos juegos. Claro, eso nos ha marcado a todos, ¿no? Jo, pues ha sido un auténtico placer teneros a las dos aquí en esta pequeña charla, que yo iba a convertirla en una charlita de media hora y nos hemos ido casi a una, pero es que ha sido tan genial que no podía pararla ni cortarla. Ojalá tengamos suerte, el próximo CIRELIG sea de manera presencial y a ver si tenemos suerte, Beatriz, y se lo traen otra vez a España, porque como nos ha podido hacer, pues que se quede en España para el año que viene, ¿no? Y que podamos estar de manera presencial, nos podamos ver en persona y no sé si reeditar esta charla o tener otras muchas. Muchísimas gracias a las dos, un placer y bueno, hasta siempre que queráis. No, pues muchas gracias. Javier. Y aprovecho para decir que Javier es un gran mediador de la literatura para niños, es un lector insaciable y realmente haces muchísimo por divulgar a autores, a ilustradores y te lo quiero agradecer de corazón. Bueno, pues muchísimas gracias. Qué bueno, no, pues muchas gracias de verdad, estuvo muy rico, muchas gracias conocerlos por aquí, pero ya estaremos, seguramente que nos vamos a volver a encontrar y buscaré tus libros, Beatriz. Igualmente. Bueno, gracias. Un besazo a las dos y hasta la próxima. Bueno. Hasta luego a todos. Adiós.